¿Qué tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes. Segundo programa en vivo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este lunes 19 de abril del año 2021. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y mire, cuando son exactamente las 12 del día con 34 minutos, bienvenidos a nuestro programa. Compártalo si les gusta y recomiéndenos. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Todavía no es hora de que canten los gallitos. Así es, todavía. Ya se les pasó. Ajá. ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Disculpe, pero creo que me está cambiando la voz. Ajá. ¿Qué cree? Vamos a platicar con usted de muchos temas de interés, por supuesto, de lo que está aconteciendo en el país, en el mundo, en el terruño. Pero vamos a empezar con esta nota que es histórica. El helicóptero de la NASA que realiza su primer vuelo en Marte. ¿Un helicóptero? Sí, ¿Que no eran cohetes? Efectivamente, no. Ahí ¿Qué están. cambios, Javier? Y cada vez se acerca más el día en que sea posible el turismo espacial. Ya se puede ir en helicóptero. Así es. El helicóptero experimental de la NASA en Marte se elevó desde la polvorienta superficie roja hasta el aire este lunes, logrando el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. Así es, y fíjate, esta nota de Infobae indica que este hecho fue aclamado como un triunfo y comparado con la hazaña lograda por los hermanos Wright. El mini helicóptero, ahí lo está usted viendo con sus características. ¿Es como un dron? Sí, que apenas pesa 4 libras, Olga, es decir, 1 kilo con 800 gramos, que se llama Ingenuity. De hecho, llevaba un poco de tela del ala del avión Wright Flyer del año 1903, que hizo una historia similar al Kitty Howard de Carolina del Norte. Ahora podemos decir que los seres humanos han volado en helicóptero en otro planeta, anunció la directora del proyecto Mimi Aung en su equipo. Los datos del altímetro confirman que Ingenuity realizó el primer vuelo de un aparato propulsado en otro planeta, anunció un ingeniero del laboratorio de propulsión a reacción, mientras la sala de control de la agencia aeroespacial vitoreaba. Veíamos las imágenes de cómo en el momento que se estaban dando con cierta información, realmente estaban locos los científicos. Es emocionante, Javier, aunque sea un helicóptero tipo dron. Pues no es la primera vez que estamos con un aparato volando en otro planeta, realmente es histórico. Nos tocó verlo para contarlo, Javier. Bueno, pues los datos del altímetro confirman que Ingenuity, los controladores de vuelo en California confirmaron el breve salto de Ingenuity después de recibir datos a través de Perseverance, que estaba a más de 200 pies, unos 65 metros de distancia. Así es. Ingenuity viajó a Marte en Perseverance, así se llama la nave en la que llegó, aferrándose al vientre del rover de esa nave cuando llegaron a un antiguo delta de un río en febrero pasado. Pues impresionante esta hazaña que está haciendo la humanidad. Como llegan los changuitos agarrados del vientre de su madre, así llegó Ingenuity. Fíjate, 2 metros con 20 centímetros de alto. Tiene una cantidad, amigos y amigas, de baterías, obviamente todo operado con 2 metros células. No, mira. ¿Ya? Sí, no, mira, ve cómo lo está deteniendo ahí este hombre. Lo que pasa es que si lo estaba contando, perdón, una vez que estaba cargando al Perseverancia, al rover. El Perseverancia es el que puede ser que tenga los 2 metros, pero este no, este está chiquito. Ahí está la sombra del vuelo. Mira nada más, qué cosa tan impresionante. Qué hazaña del Homo sapiens, Olga Alicia, llegando a volar por primera ocasión en otro planeta. Es impresionante. Impresionante. Aún así, haya sido un aparatito como este. Mira, ahí está el rover, el Perseverancia, Olga Alicia. Bueno. Sí, y vamos a otra nota no menos asombrosa. Fíjese usted cómo es esta guerra del virus y las defensas que pueden haber en la propia naturaleza para combatir al coronavirus que provoca el COVID-19. Descubren anticuerpos en las alpacas andinas, efectivos para neutralizar al COVID-19 y a todas sus variantes, Javier. Así es impresionante. Estos animalitos los vamos a poner para que la gente también pueda observarlos en toda su belleza, en todo su esplendor, estos animalitos parecidos a las llamas y parientes lejanos de los que van en el desierto. Son camélidos. Camélidos, son camélidos.
Nada más que estas son más chiquitas que las llamas y los camellos. Ahí te va a mirar. En 2020, y Mira, ahora mira, traen su cubrebocas, En 2020, un equipo de investigadores en la República de Chile encontró un anticuerpo en el organismo de las alpacas, así se llaman estos animalitos, que resultó ser efectivo para combatir las infecciones por COVID-19. Hoy, a un año de realizado el hallazgo por la Universidad Austral de Chile, el remedio es efectivo para combatir las mutaciones brasileña, británica y sudafricana del virus, las más difíciles de tratar registradas hasta la fecha. Fíjate cómo este animal, Javier, de las montañas de Nevadas, le va a acabar el negocio, le puede acabar el negocio a las farmacéuticas, a menos de que se vayan rápido a privatizar a las alpacas, Javier. Ajá. Las alpacas son oriundas de la cordillera de los Andes, que se extiende desde Perú hasta Chile. Son animales resistentes a la crudeza de los inviernos andinos, así como a la precariedad de alimentos y recursos que se vive en ese ecosistema montañoso durante largos meses del año. Animales sobrevivientes en todos los sentidos. A diferencia de sus primos arábicos, los camellos, las alpacas son animales muy sociales. Suelen pastar en comunidades numerosas, disfrutan de la compañía humana. En abril de 2020 se logró identificar y reproducir el anticuerpo W25, que puede neutralizar diversas cepas de COVID-19. La sorpresa fue que está disponible en el sistema inmunológico de las alpacas latinoamericanas. El tipo de alpaca del que se extrajo en ese entonces es la subespecie Buda, que resulta ser uno de los mejores neutralizantes que existe, muy estable a la nebulización y a condiciones extremas de temperatura, lo que la convierte en una excelente opción terapéutica, indicó la Universidad Austral de Chile en un comunicado oficial de prensa. Los resultados obtenidos de manera conjunta entre la institución chilena y la Universidad de Queensland en Australia mostraron que el anticuerpo W25 puede neutralizar las variantes más peligrosas de COVID-19. Alejandro Rojas, jefe del laboratorio de Biotecnología Médica de la UASH, de la Universidad Chilena, lamenta severamente que el proyecto de investigación no haya recibido el apoyo económico necesario. De acuerdo con el diario oficial de esta Universidad de Chile, las pruebas siguientes estarán dirigidas a la eficacia antiviral del tratamiento que se está desarrollando internamente. El equipo espera completar los ensayos de eficacia y toxicidad para presentar los antecedentes frente al Instituto de Salud Pública para la implementación de un estudio clínico de fase 1 que pruebe la seguridad del antiviral en pacientes y posteriormente realizarlo en fase 2 con pacientes infectados por SARS-CoV-2. No solo eso, los investigadores chilenos encontraron propiedades muy estables en la expresión del anticuerpo que permite bloquear la transmisión del virus. Esto permitiría que se pudiera producir a nivel global para ponerse a disposición de la población en todo el mundo. Además de todo, promete ser una terapia de bajo costo. Alejandro Rojas asegura que si el apoyo se hubiese conseguido desde abril del año pasado, los ensayos ya estarían en fases clínicas. Según el experto, esta alternativa aportaría enormemente a combatir la emergencia sanitaria en toda la región latinoamericana. Mientras tanto, el objetivo del equipo chileno se mantiene: llevar el W25, este anticuerpo de alpacas, de manera sintética a más pacientes de manera segura y eficaz. Pues, ¿qué te parece este hermoso animalito? La verdad es impresionante cómo puede ser, y estos anticuerpos naturales que tiene este animalito son eficaces incluso para todas las variantes del coronavirus. Del que provoca el COVID-19.
incluyendo esta cepa agresiva, muy agresiva, Todas. que se está mencionando en este caso, en el caso de la cepa brasileña, que está Brasileña. alentando de una manera muy preocupante a la comunidad científica. El día de hoy estábamos leyendo que la verdad está sumamente agresiva esta cepa y que pues están esperando que pudiera en un momento determinado, si se llega a diseminar más de lo que está actualmente, podría de nueva cuenta generar graves problemas para la salud humana, porque varias vacunas que están siendo aplicadas en este momento, aparte de la humanidad, pues tampoco están reaccionando a todas estas cepas. Y esta en particular es muy fácilmente se logra ocultar para evitar el efecto preventivo de la enfermedad. Pero fíjate lo que son los malditos intereses de las farmacéuticas, Javier. ¿Por qué crees que no aportaron recursos para esta investigación de este anticuerpo que tienen las alpacas? Pues porque echaría por tierra toda la inversión en vacunas y en tantos medicamentos de las industrias farmacéuticas del mundo, Javier. Claro, definitivamente. Ese es parte del juego, Olga Alicia. Y son miles, creo que están calculando las ganancias de estas compañías farmacéuticas multinacionales y transnacionales en más de casi 160,000 millones de dólares hasta el momento. Es que se enriquecieron brutalmente con esta pandemia, Javier. Así es. Bueno, pues vamos a la tercera, a esta nota de las reservas mundiales del petróleo. Galicia. Ojo, no cree usted que estamos aquí pensando en traer cualquier nota. Esta nota puede de un momento determinado significar al corto plazo, quizás a mediados del segundo semestre de este año, de nueva cuenta problemas con el suministro de gasolinas por el tema del petróleo, Galicia. Sí, lo bueno que para México es que ya se está preparando el país para producir sus propias gasolinas. Javier, a ver, es una carrera contra el tiempo. Así es. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico constató que a los países desarrollados les queda menos del 20% de reservas adicionales de petróleo en sus instalaciones de almacenamiento. Estos cálculos se hicieron a finales de febrero y para ello han tenido en cuenta las reservas en el contexto de las restricciones por la cuarentena que impuso la pandemia de COVID-19, así como la ralentización de la actividad económica, resultado también de la pandemia. Los inventarios comerciales de petróleo en la OCDE ya han vuelto a su promedio de 5 años. Lo que queda del excedente se concentra casi por completo en en China, Javier, en China. Así es. Que ha estado construyendo una reserva de petróleo. Y aquí pensar que tanto que critican el hecho de que México vaya a explotar su propio petróleo y convertirlo en gasolina a través de las refinerías que está construyendo. Y mira, pues el petróleo, si lo tienes un arma poderosa, Javier, económica, una palanca de desarrollo para la economía de tu país. Bueno, pues resulta que China ha estado construyendo una reserva de petróleo y es la que puede ser la ganona, el país, la potencia, el imperio ganón. Así lo subrayó el analista de Citigroup, Ed Morse, cuando fue consultado sobre el mercado de las materias primas. Debido al nuevo reequilibrio del mercado mundial del petróleo y a la creciente demanda de combustible, ya se ha producido una subida de los precios del petróleo hasta los $67 por barril, según los economistas. Todavía lejos del precio que alcanzó el barril de petróleo, por ejemplo, en el gobierno de Vicente Fox, que se prolongó durante el sexenio de Calderón y que no sirvió para maldita la cosa, Javier, porque no se ve en qué se invirtieron esos miles y miles de millones de pesos que dejaron los excedentes petroleros. Sin embargo, bueno, el hecho de que el petróleo ya haya aumentado el precio hoy, después de estos meses de pandemia, preocupa a algunos gobiernos sobre una probable inflación. Los primeros días de abril, los países de la OPEP acordaron un aumento gradual de la producción de petróleo entre mayo y julio de 2021. Por su parte, el diario inglés The Guardian reveló hoy que los estados del sur de Estados Unidos poseen yacimientos de producción de esquisito, una especie de petróleo. Esquisto, perdón. Esquisito es un gas, ¿verdad? Esquisito es un gas. Esquisto. Una de las variedades de petróleo más caras, con pozos y torres de perforación
que están causando una catástrofe ecológica sin precedentes y costará millones revertir sus consecuencias negativas en el medio ambiente, a pesar de que su impacto está regulado por la ley de Estados Unidos. Un reportaje del periódico The Guardian indica que este negocio es considerado rentable solo cuando los precios mundiales de las materias primas son altos, pero como en los últimos años los precios del petróleo se han visto gravemente afectados, varias empresas petroleras, para no entrar en quiebra, han preferido ahorrar en los procedimientos que protegen al medio ambiente durante su producción de esquisto. Según The Guardian, algunas empresas petroleras están actuando irresponsablemente para no perder dinero y pasar por encima de la ley estadounidense que indica que los productores de petróleo deben cerrar los pozos y torres de perforación que no utilicen para evitar que se filtren en el suelo, causando un impacto negativo en el medio ambiente porque estos pozos contienen sustancias perjudiciales como el gas metano. Pues mira, qué interesante también esta información, Olga. Te digo, aparte de que nos está previendo problemas de carácter económico a nivel global, a nivel mundial, ¿sí? Hay que recordar que en este momento también el caso de Petróleos Mexicanos y nuestra producción petrolera es muy delicada, es muy inestable, es muy frágil su posición, ¿no? Y cualquier situación de anomalía que se llegue a presentar con el tema del petróleo a nivel internacional, sin duda va a tener un impacto en la economía. Y esto hay que anunciarlo porque ya estoy viendo a los grupos de oposición, ya sabes cómo. Ahí está. Pues. Entonces, hay que decir que esto, lo que suceda a partir de finales de mayo, principios de junio, con el tema del petróleo y las gasolinas, los combustibles, tienen que ver directamente con esto que se está anunciando, ¿sí? Se están acabando estas reservas y vamos a ver si existe una producción capaz y suficiente de poder estabilizar durante lo que resta del año el precio del petróleo y no golpear a naciones como las nuestras que tienen esta fragilidad. Para México es benéfico, Javier, porque todo indica que va a ser la tendencia al alza del precio del petróleo. Ojalá sea eso. Y a nosotros nos beneficia. Ojalá, sí, Javier, esa es la tendencia. Ojalá eso sea, definitivamente. Bueno, y en otra información, híjole. Oye, está muy buena. Los entresijos de Va por México, de este monstruo. Qué buen trabajo sacó. Político electoral, este monstruo, esta coalición electoral que formó este magnate que estamos viendo ahorita ahí, Claudio X González y su alfil mayor Gustavo de Hoyos, junto con el PAN, el PRI y el PRD, esos tres partidos que apenas en 2018 la gente dijo, ya basta, al basurero de la historia y los mandó, pues los noqueó el electorado. Y ahora Santiago Krill nos cuenta o le cuenta al periodista Álvaro Delgado, que ahora trabaja para Sin Embargo, este gran periodista, cuenta cómo nació la coalición Va por México. Claudio X, el magnate, puso la casa y junto con Gustavo de Hoyos, el dirigente de Coparmex, que por cierto es cachanilla, es de por acá de Mexicali, Javier, acá tiene su novia. Sí, tiene su novia. Acá tiene su novia en un semanario de Baja California. Un semanario que... bueno, ahí tiene su novia, Gustavo de Hoyos. Dice, la nota de Álvaro Delgado, no fue sencillo ni rápido. La construcción de la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, llevó meses y numerosas reuniones semanales y cada tercer día hasta que se amarró con una, entre comillas, agenda ciudadana en la casa del magnate Claudio X González, allá en las lomas de Chapultepec. Lo cuenta Santiago Krill Miranda, quien fue el coordinador político de la campaña presidencial de Ricardo Anaya en 2018, de cuya coalición con el PRD y el partido Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, pues fue articulador Santiago Krill. Y ahora Santiago irrumpe para ser diputado federal y construcción de la alianza con el PRI para enfrentar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Dice Krill, ya teníamos una base común, porque nuestros coordinadores habían formado un bloque opositor
Y todo esto nos llevó a tener una dinámica, un diálogo constante, primero cada 15 días, después cada tercer día nos reuníamos y después ya no hubo nada que nos pudiera separar. Ahí en la casa de Claudio X González, preguntó el periodista, a lo que Krill contestó, en esto se unen con nosotros tanto Claudio, así le dice, ¿no? Con esa familiaridad, se unen tanto Claudio como Gustavo de Hoyos, para plantearnos una agenda como representantes de diversas organizaciones ciudadanas, más de 300 para suscribir con nosotros. Yo creo que más de la mitad de esas 300 eran las ONGs que ha creado Claudio X González o les ha dado presupuestos, ha realizado financiamientos. Definitivo. Bueno, y esta coalición, dice el periodista Álvaro Delgado, llamada también PRIAN, tiene en el escenario postular un candidato presidencial común de los 3 partidos en 2024, reconoce Santiago Krill, viejo adversario de López Obrador. Nunca se habló formalmente de ello, dice Krill. No hay un compromiso sobre eso, pero sí está en mente de muchos de los que estamos viviendo este escenario. La prueba de fuego es la elección, esta próxima elección de junio. La segunda prueba de fuego será el comportamiento que tenga la coalición en la legislatura. Y si todo eso va bien, yo veo que podría haber condiciones de empezar a platicar eso en su momento. ¿Eso qué? Pues ¿quién es el candidato presidencial de esta coalición? Krill reconoce que la primera, como le llama, prueba de fuego para el PRIAN será romper la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y evitar que López Obrador acumule más poder. Pero el otro reto de la coalición es mantenerse unida los siguientes 3 años ante los riesgos de cooptación del gobierno. ¿De cuál es la expectativa de la coalición que él contribuyó a construir? Krill asegura que es muy competitiva ante la coalición que encabeza Morena y que liderea López Obrador. Afirma, la idea es poder reequilibrar los poderes en México. Ese es el verdadero objetivo que está detrás de todo este esfuerzo. Es evitar que el gobierno y su partido concentren el poder político que hoy detentan. ¿No quería él que Fox ganara la mayoría del Congreso cuando fue su secretario de gobierno? Ahora quiere evitar que el gobierno y su partido, el Morena, concentren el poder político que hoy detentan, que se expande no solamente al Congreso, se expande, dice Krill, a muchas áreas del Poder Judicial, se expande a organismos de autonomía constitucional, se expande al federalismo, infortunadamente, dice Krill, gobernadores y municipios, se expande inclusive a medios de comunicación y bueno, se expande a una buena parte de la sociedad. Y finalmente agrega, amigos y amigas, en un resumen de la entrevista que hizo Álvaro Delgado a Santiago Krill y que la puede usted ver completa en el portal, sin embargo, del día de hoy. Y agrega finalmente Santiago Krill, eso no es bueno para un país, independientemente de que no estamos de acuerdo con el proyecto político de Morena y de López Obrador, que ese es el tema sustantivo. El otro tema no es menos importante, balancea el poder, que el poder tenga un balance y tenga un reequilibrio. Esa es una de las ideas de los motores principales para esta campaña, pero mira, yo creo que cuando estaba diciendo esto le estaba sangrando la boca por un lado, porque si algo tuvo, por ejemplo, los dos gobiernos federales del PAN, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, fue precisamente abusar del poder y nunca buscar ese balance. Para empezar, llegan, en el caso de Felipe Calderón, en medio de un enorme escándalo de un fraude electoral. Y no soltaron jamás el poder. Nunca buscaron ese equilibrio del poder. Y este señor quiso ser también presidente de la República, pero estuvo cometiendo una cantidad increíble también de actos ilícitos, entre ellos conceder en los últimos días del gobierno precisamente de Vicente Fox, el que fue secretario de Gobernación, que era su padrino político, que es el que lo estaba impulsando a la presidencia de la República, ¿sí? De entregarle precisamente a muchos grupos empresariales, entre ellos a los de Jorge Hanron, a los de la familia González, Hanron y Han González, sus
famosos permisotes para que siguieran operando y ampliaran sus salas de juegos de azar que se conocen aquí en México como casinos. Entonces, mira nada más este hombre, ¿sí? Hablando precisamente de la democracia cuando fue uno de los principales impulsores desde la Secretaría de Gobernación que ocupó, ¿sí? Del régimen autoritario del señor que está ahí acompañando a estos dos empresarios que son los patrocinadores de Va por México. También, Javier, estos politiquillos le apuestan a la desmemoria de la gente y por eso es importante que periodistas como Álvaro Delgado, en espacios como Sin embargo y como en Cuatro Vientos, estemos recordando quién es quién. Santiago Krill, que llegó a la Secretaría de Gobernación con Vicente Fox, desde un principio aspiró a ser el sucesor de Fox, quería ser el candidato a la presidencia. Para lograrlo, no solamente corrompió, Javier, a medios de comunicación de por sí corruptos, entregándoles más recursos, le entregó, esos casinos se los entregó a Televisa, Javier. No a cualquiera, se los entregó a Televisa. Sí, fue muy selecto. Ajá, Ron, pero también a Televisa, porque él quería tener esa televisora que en aquellos años en que no existían las redes sociales tenía un poder tremendo sobre la influencia en la opinión pública. Bueno, pues este tipo, siendo secretario de gobierno, manejó de manera absolutamente sucia y como operador político de Fox a todos los poderes. Eso que se quejan ahora, que dicen, y lo dicen mintiendo, de que no hay división de poderes. Bueno, pues este hombre, Santiago Krill, se encargó de operar con el poder legislativo y con el poder judicial el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México y todas las encuestas lo daban como favorito a la presidencia de la República. Necesitaban eliminarlo, quitarlo de la boleta electoral. Y fue que se dice demócrata, Santiago Krill, quien se encargó de operar desde la Secretaría de Gobernación enorme golpe, mancha, que va a pesar siempre sobre el gobierno de Fox, del desafuero. ¿Y por qué fue el desafuero? ¿No cree usted que fue el desafuero por las causas por las que se está buscando el desafuero del panista gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Fue porque abrió una calle que supuestamente existía una orden de un juez de que no lo hiciera para comunicar un hospital privado, el ABC, comunicarlo porque no tenía salida. Construyeron el hospital sin que hubiera salida por ninguna calle, ni salida ni entrada para el movimiento de las ambulancias. Entonces, expropió esa calle, unas cuantas cuadras para abrirle circulación al hospital y la orden del juez venía de tiempo atrás, no del gobierno de López Obrador. La debió haber cumplido Rosario Robles en el tiempo que estuvo sustituyendo en el gobierno, que entró en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno del DF. Pero bueno, ese conflicto lo heredó López Obrador. Y después de que lo hereda, pues se mete a estudiar a fondo el problema y resulta que quienes se ostentaban, una familia que tenía un apellido, no lo recuerdo en este momento, pero un apellido de mucho abolengo, pues no eran los dueños legítimos del terreno tampoco, que estaban quejándose de que la apertura de la calle les afectaba a ellos. Entonces, con una cosa trácala así de ese tamaño, una mañosada de ese tamaño, pretendieron quitar a López Obrador de la contienda. La respuesta de los ciudadanos fue de tal magnitud, Javier, que se vio lo que no habíamos visto en México durante muchos años. Multitudes desbordando el Zócalo de la Ciudad de México, llegando prácticamente hasta la Alameda para exigir que se respetara la Constitución y se respetara el derecho de Andrés Manuel López Obrador a ser candidato presidencial. Esa movilización de los ciudadanos fue lo que imposibilitó que se saliera con la suya Santiago Krill. Santiago Krill se tropezó con dos piedras muy grandes que le impidieron lograr sus ambiciones presidenciales. Una fue Martita Sagún,
porque primero Fox pues estuvo apoyando a Marta Sagún, abrazo partido, la siguió apoyando hasta el final. Y segundo fue que perdió rotundamente ante la ciudadanía, ante la opinión pública, esta sucia maniobra del desafuero. Pues que ahora se quiere hacer pasar por un demócrata ha sido uno de los principales traidores a la democracia, Santiago Krill, junto con Vicente Fox y Felipe Calderón. Pues así está el tema, amigos y amigas. La verdad es que queríamos traer esta excelente entrevista que le hizo Álvaro Delgado a Santiago Krill y que nos empiezan a dar, a develar algunos de los asuntos, de los puntos finos que tuvieron que coincidir en este momento para que la oposición hiciera que en la práctica se diera a conocer lo que de alguna forma encubierta todos los mexicanos sabíamos que existía, el prianismo, al cual se les liga ese cadáver putrefacto que es el PRD y que pues la verdad ya nadie toma en consideración en cuenta. No se dan cuenta que ya están muertos. Sirve precisamente para tratar de espantar finalmente a los ciudadanos. Sí, al paisano con el petate del muerto. Sí. Así de fácil. Bueno. Vamos a la siguiente nota, amigos, de otra información que queremos compartir con ustedes, muy importante. El presidente de México dice que propondrá un acuerdo migratorio regional durante la cumbre climática convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo que va a proponer ese acuerdo migratorio entre los países de Norteamérica y Centroamérica durante la cumbre climática convocada por Joe Biden, la cual está programada para comenzar el próximo jueves y será de forma virtual. La propuesta supondría la ampliación de un programa de siembra de árboles con fines agroforestales, el cual podría llevar eventualmente a que los beneficiados obtengan visas temporales de trabajo en Estados Unidos y posteriormente obtener la ciudadanía en ese país, dijo López Obrador en un video publicado este domingo en el canal de YouTube. Entonces, podríamos hacer un acuerdo, decir, a ver, te apoyamos para que siembres tu parcela. Si vas a sembrar café, si vas a sembrar cacao, pues son 3 años. Te apoyamos 3 años más, pero a los 3 años, ya que tengas tu cultivo, ya tienes derecho en automático a una visa de trabajo por 6 meses para Estados Unidos. Vas 6 meses y regresas a tu pueblo. ¿Cómo la ves, Javier? Esa es en síntesis la propuesta que hace López Obrador. Pues sí, de alguna forma, amigos y amigas, usted sabe, Andrés Manuel López Obrador está buscando traducir ya en programas oficiales que involucren no nada más a Estados Unidos, sino que también a Canadá, pues una política pública de Norteamérica, de los 3 países norteamericanos, para apoyar también a los queridos hermanos centroamericanos y fundamentalmente a la gente de Guatemala y Nicaragua, que son los que están en este momento, Centroamérica, perdón, que están en este momento pues padeciendo situaciones económicas, sociales, políticas muy riesgosas, de muy alto riesgo, y que están motivando estas grandes migraciones de estas naciones y que tienen que forzosamente que atravesar por nuestro país. Y creo que es un programa noble. Sí. En Nicaragua, donde ya se había ofertado un apoyo de esta naturaleza por parte del gobierno $4,000 por parte del gobierno mexicano, ¿sí? Como que todavía están viéndolo así como que nos funcionará, no nos funcionará, y están en eso. Pero ahora vamos a ver, ya viene la entrevista de nueva cuenta, creo que es la tercera entrevista que va a tener con Joe Biden. Con Joe Biden, obviamente por la vía de virtual. Y vamos a estar muy pendientes el jueves, creo que va a ser esa reunión, y vamos a ver por ahí del viernes, el jueves en la noche, por ahí de las 6, 7 de la tarde, tiempo de Baja California, ya sin duda estaremos dando y replicando las informaciones que se hayan generado en esa entrevista, esa nueva entrevista virtual, y a ver si Joe Biden se une a este proyecto, que viene siendo una especie de ampliación y de retomar aquella vieja política, ya lo habíamos dicho aquí, de los 50, de los 50, del apoyo a Centroamérica para evitar, para de la Alianza para el Progreso, de Adolfo López Mateos. Que es el buscar las causas sociales, económicas y sociales que provocan la migración y atacar esas causas para poder cambiar las condiciones y que la gente se quede, se arraigue en su país, en sus pueblos. Y la propuesta de López Obrador va más lejos, Javier, porque propone que si después de 3 años de estar llevando estos acuerdos con Estados Unidos, con Canadá,
de que puedan quedarse la gente sembrando con este apoyo económico. Dice, después de tener tu visa de trabajo con buen comportamiento, después de 3 años, podrías tener derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense. Eso es lo que va a proponer. El presidente mexicano dijo que la iniciativa incluirá a Estados Unidos, Canadá, México y a los países hermanos de Centroamérica. La propuesta estaría basada en el programa denominado Sembrando Vida, este programa que ya se aplica en México, que según la Secretaría de Bienestar de nuestro país, impulsan en 884 municipios de 20 estados y que beneficia a más de 420,000 personas con empleos permanentes. La medida busca atender la pobreza rural y la degradación ambiental y beneficia a familias que viven en municipios con niveles de rezago social y que son propietarias o poseedoras de por lo menos 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal, según establece la Secretaría de Bienestar de México. Javier, pues esta es la propuesta completa. Ojalá y con la mitad de lo que propone el presidente que se aceptara, con eso se empiezan a atacar las causas sociales estructurales de la migración. Una parte de las causas de la migración. Bueno, amigos, si vamos a nuestra nota número 6, fíjense que se está hablando de se van a triplicar, se está estimando que las remesas que envían los mexicanos a nuestro país en este año podrían triplicarse. Y hay que recordar que ya en el 2020 se tuvieron un incremento del 20% al llegar, al sobrepasar ya los 40,000 millones de dólares. Creo que se ubica como en el tercer, cuarto país en todo el mundo, Galicia, en la cantidad de remesas. Creo que nada más está un país europeo, no recuerdo cuál es. Luego está, tengo entendido que está la India. Sí. La India está en primer lugar. En segundo lugar hay otro país europeo. Luego un país sudamericano y termina siendo México el cuarto lugar ya a nivel mundial de sobremesas recibidas. Y esto, mientras también hay una noticia muy interesante que la ligamos con este trabajo, Olga Alicia, que tiene que ver cómo los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, que tuvieron un recorte de personal impresionante durante el año pasado por el tema de la pandemia, ¿qué cree usted? Ya se está recuperando y gracias a eso es muy probable entonces que estas remesas se tripliquen en este año. Híjole, de veras es extraordinario lo que estamos viviendo, Javier, en plena pandemia y se debe a 2 factores fundamentales que ni los economistas de más alta especialidad lo pudieron prever, Javier. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia nos pronosticaban un futuro muy negro porque decían que se iban a caer las remesas. La crisis iba a afectar tanto a Estados Unidos como al resto del mundo, que iban a tener que correr, despedir, regresar a los migrantes mexicanos. Y resulta que pues se equivocaron de cabo a rabo, porque los trabajos de los mexicanos se consideraron prioritarios, esenciales en Estados Unidos. Entonces, no solamente no los regresaron, sino que los revaloraron socialmente. Y por otro lado, sucedió algo que el presidente López Obrador había previsto. Dijo, ante la situación de crisis que nos provoca la pandemia, los migrantes mexicanos van a hacer un esfuerzo mayor aún, casi heroico, por mandar más recursos a sus familias. Y eso se los tenemos que reconocer porque gracias a ese esfuerzo extraordinario de los migrantes, vamos a poder sortear gran parte de la crisis en nuestro propio país. Pues vamos a la nota, Alicia. Pues Braulio Carvajal del periódico La Jornada, amigos y amigas, nos va a dar los detalles de esta información y aquí corremos nuestro video para que usted también esté observando lo que mientras estamos leyendo. El pasado fue un año sin precedente en el flujo de remesas a México. Sobresalió el esfuerzo de los migrantes originarios a que tienen familiares en los municipios más pobres del país. Pues el dinero, y esto es adicional, ¿no? El dinero que mandaron a sus familias registró un aumento promedio de 180% respecto al ejercicio previo, revelan datos oficiales. Cifras del Banco de México indican que en 2020 los 10 municipios más desamparados del país, donde 95% de sus habitantes viven en pobreza extrema, recibieron en conjunto remesas por $2 millones, cuando un año antes apenas habían recibido $710,000 en conjunto. Si bien la cifra es pequeña respecto del total que llegó al país el año pasado, que fueron $40,607 millones,
constituye un tanque de oxígeno para pobladores en los que de cada 100,000 habitantes, perdón, por cada 100 habitantes, perdón, por cada 100 habitantes, 95 no tienen los recursos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. No cuentan con servicios básicos como electricidad o agua y mucho menos servicios financieros o internet. De acuerdo con el último estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los 10 municipios más pobres del país están en los estados de Oaxaca y Chiapas, dos de los estados históricamente más marginados en México. Se trata de los municipios Santos Reyes Yucaná, Santa María Saniza, San Juan Osolotepec, Coicoyán de las Flores, San Simón Zahuatlán de Oaxaca, Aldama Chanal, San Juan Cancuc, San Andrés Duraznal y Nicolás Ruiz en Chiapas. Estas son demarcaciones donde las familias no cuentan con el ingreso mínimo de $1.91 diarios, unos 39 pesos al día, nivel que el Banco Mundial considera como pobreza extrema, miseria total. Sí. En un estudio reciente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe destacó que sin el apoyo de las remesas que mandan los connacionales que viven en los Estados Unidos a sus familias en México, nuestra nación hubiera registrado un aumento de la pobreza en los hogares hasta del 15% como consecuencia de esta pandemia. Mientras tanto, datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos indican que prácticamente la totalidad de los mexicanos que perdieron su empleo en los Estados Unidos debido a la pandemia de COVID-19 han recuperado su trabajo, lo cual, de acuerdo con especialistas, dio un fuerte impulso a la llegada de remesas desde aquel país al grado de perfilar para registrar un nuevo récord en el año 2021. La misma oficina estadounidense indica que en abril de 2020, en el punto más crítico del confinamiento de la pandemia, 1.997.000 mexicanos habían perdido su empleo en aquel país, cifra que a febrero pasado bajó a solo 188,000. Nada más la recuperación económica. Jesús Cervantes González, quien es gerente de Estadística y Económica y coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe, destacó a su vez que el avance en el empleo de trabajadores mexicanos en Estados Unidos provocarán que en este 2021 el flujo de divisas a México muestre avances significativos. Pero no solo se trata de eso, de la recuperación de plazas laborales, explicó el especialista, pues se ha detectado que han aumentado los connacionales con empleos de tiempo completo, se han mejorado sus trabajos, cuyas remuneraciones en promedio duplican a las obtenidas en ocupaciones de tiempo parcial, lo que explica por qué pueden enviar más remesas a sus familias, más recursos. Y por otro lado, amigos y amigas, y finalmente, según datos del Banco de México, en el año 2020, el flujo de remesas a nuestro país registró un aumento del 20% respecto al año 2019, cuando registró una cifra sin precedente de $40,000 millones, un poquito más. Y en el 2021, si se mantiene la tendencia, el término del primer semestre vamos a llegar a 6,700 millones de pesos, 20% más respecto al igual periodo del año pasado. Así que, híjole, qué buenas noticias y excelente este dato de que fueron estos municipios más pobres del país los que finalmente lograron este beneficio, Galicia. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido si no hubieran recibiendo en estos municipios, de sus pobladores, estas remesas de los paisanos, de nuestros queridísimos Un par de comentarios más, Javier, al respecto. Mira, es cierto que la existencia de migrantes y que sean tanto los migrantes que viven en Estados Unidos, los mexicanos, se debe a la crisis de México, a que el país no les ofreció las posibilidades de desarrollo. Pero esto no es nuevo. La mayoría de los migrantes tienen allá, pues hace varios sexenios. Algunos en los últimos sexenios fundamentalmente. Yo vengo de una familia de migrantes, Javier. Mi padre toda la vida fue un trabajador indocumentado en Estados Unidos. Mis hermanos mayores, casi todos se fueron a trabajar en Estados Unidos y como es mi caso, es el de muchas familias chihuahuenses, norteñas y de otras regiones de la República. Pero si bien es cierto que no podemos estar orgullosos de que los mexicanos, nuestros familiares, nuestros seres queridos se tengan que ir a trabajar a Estados Unidos para poder dar un sustento a la familia, también es cierto que esta realidad ya estaba y que, a diferencia de otros gobiernos anteriores,
ahora se les ha dado un reconocimiento moral, social, muy grande por parte del presidente López Obrador, y creo que fue muy valioso. Esto pocos lo han observado así, lo podemos valorar quienes tenemos esta raíz de familia migrantes. Fue muy valioso que en aquel encuentro con Donald Trump, en aquella, el viaje que hizo López Obrador a Estados Unidos, y ahí a la escalinata de la Casa Blanca, en su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho un reconocimiento y un gran elogio y un agradecimiento a los migrantes mexicanos, centroamericanos en general, latinos, y que este reconocimiento lo haya escuchado Donald Trump, lo dijo delante de él. Y esto fue muy valioso porque veníamos de meses atrás de una criminalización, de un discurso de odio por parte de Donald Trump. Y este discurso de López Obrador, y luego que viene la pandemia, Javier, y que necesitan como nunca la mano de obra de los mexicanos, todo esto revaloró a los migrantes en Estados Unidos. Y creo que es muy importante reconocerlo, Javier, porque no dudo yo ni tantito así que sea también estas palabras constantes de reconocimiento, son unos héroes, nos están ayudando a enfrentar la crisis, también motivan a nuestros migrantes a que hagan un esfuerzo todavía mayor por mandar más recursos a sus familias. Pero bueno, así como hay personas que están dando todo finalmente para acabar con los desequilibrios económicos en este país, la pobreza, pues hay otros amigos y amigas que se la pasan hablando de veras tontería y media. Y uno de ellos es Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México en este momento, después de Carlos Slim Gelu. Y él acaba de mencionar que esta desigualdad, las desigualdades, dice él, sociales, las desigualdades económicas, culturales, políticas, de todo tipo, pues es una condición natural de la vida. Ajá, no más falta esto, que diga que Olga, Dios lo mandó así. La verdad es una situación de veras que nos llena de profunda indignación y tristeza. Las dos cosas se juntan porque la verdad se requiere ser de veras muy tonto, muy ignorante de lo que está sucediendo en nuestro país. Mire, la agencia EFE, la Agencia Española de Información, trae la siguiente información. El magnate Ricardo Salinas Pliego, el tercer mexicano más rico, rechazó que la desigualdad sea el principal problema de la sociedad mexicana y defendió su visión de no tener miedo ante la pandemia de COVID-19. Estoy convencido, dijo, de que una de las muy malas ideas que circulan por ahí, por todas partes hoy en día, es este señalamiento de la desigualdad como el principal problema de nuestras sociedades. Es una muy mala idea. Las declaraciones ocurren una semana después de revelarse la lista de Forbes, que lo sitúa como el tercero más rico de México, con una fortuna estimada en $12,520 millones en 2021. Solo por detrás de Carlos Slim, de América Móvil, y Germán Larrea, del Grupo México. Qué bueno que precisan esta información. Mientras, la riqueza de Salinas Pliego creció 7% en el año 2020 y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocida como Coneval, calculó un aumento de hasta 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, para un total de 70.9 millones de mexicanos, que es el 56.7% de la población. Salinas, el fundador del Grupo Salinas, que incluye empresas de medios como TV Azteca y financieras como Banco Azteca, consideró que la desigualdad es una condición natural de la vida y del ser humano. En cambio, una muy buena idea, dijo, es luchar por acabar con la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. Esa sí es una muy buena idea. Es muy importante que exista igualdad, pero de los seres humanos frente a la ley. Dijo, nada más. Bueno, pues Salinas Pliego es uno de los grandes beneficiados por la corrupción del PRI-ANI. Es un beneficiado que recibió TV Azteca en aquellas privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari, que recibió también la autorización para crear su Banco Azteca y que ha sido privilegiado de todos los gobiernos. Incluso ahora le están cobrando impuestos, ahora le están quitando algunas concesiones, pero sigue siendo un gran privilegiado, al grado tal de que en medio de la pandemia, pues acrecentó su riqueza. 9%. Bueno, Olga, y vamos a otra nota. Fíjese, de aquí de la región del Terruño, amigos y amigas, aunque es Imperial Beach en California, pues estamos hablando prácticamente de la frontera Tijuana-San Diego. Joshua Emerson Smith, del periódico San Diego Union Tribune, nos da la información.
Y fíjese que está muy interesante porque está hablando de un tema de contaminación que ya es crónico en la zona de Tijuana con San Diego. Dice la información lo siguiente: las aguas residuales que se derramaron desde Tijuana obligaron a las autoridades el pasado viernes a cerrar una vez más la playa de la ciudad de Imperial Beach en San Diego, California. La medida se produce menos de una semana después de que las autoridades de Baja California dijeron que se había completado las reparaciones de una bomba de agua rota en el río Tijuana, que había permitido que decenas de millones de galones de agua contaminada por las aguas residuales se escaparan de la captura a partir de finales de marzo. Y mire, los residentes de la Bahía Sur, allá en San Diego, llevan semanas informando del olor putrefacto. Incluso las playas de Coronado estuvieron cerradas durante el pasado fin de semana. El hedor era una locura, simplemente terrible, dijo el alcalde de Imperial Beach, Sergey Dadina. Agregó: estamos entrando en nuestra ronda de aperturas y cierres interminables debido a las aguas residuales del río. Un socorrista se puso muy enfermo por hacer rescates. Otro tuvo que hacer resucitación artificial a alguien que estaba en aguas contaminadas. Y mire, mientras tanto, las autoridades de Baja California han dicho que están avanzando en la reparación de su envejecido sistema de tratamiento de aguas residuales, incluyendo los esfuerzos para reemplazar una planta de tratamiento en ruinas que es en la zona del poblado San Antonio de los Buenos. La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos dijo en febrero que planeaba gastar unos $300 millones para hacer frente a la contaminación. La agencia está iniciando un proceso de revisión ambiental de un conjunto de proyectos, entre los que destaca la construcción de un sistema de desvíos de agua en el río Tijuana, al norte de la frontera, para captar y tratar los flujos contaminados. Los funcionarios de San Diego han estado presionando por un nuevo sistema desde el año 2019. Así es, Olga, es una historia muy larga que ha llegado incluso a cortes internacionales, y los gobiernos ni del PAN ni de ahora de Morena han hecho absolutamente nada por tratar de resolver este tema de contaminación internacional que deja muy, muy, muy mal plantado a los gobiernos de Baja California y al gobierno federal mexicano. Finalmente, Olga Alicia, porque lo anunciamos hace un rato, fíjese que Pemex aceptó ya hoy a Alonso Ancira reponga $216 millones del fraude de agronitrogenados. El Petróleos Mexicanos aceptó esta oferta de reparación del daño que ofreció Alfonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, por el caos de agronitrogenados, de acuerdo con información de medios locales y nacionales. Entregará $216.664.040 más los intereses a Petróleos Mexicanos, esto para reparar el daño causado por la compra de esta empresa en uno de los escándalos de corrupción más grandes que se han dado durante la administración de Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Muy amables por estar con nosotros, y recuerde, comparta el programa, denos un like si le gustó, y en un momento regresamos con ¿qué? Ya está esperándonos en este momento el pintor, el artista Jaime Delfín. Con él y con Roberto Bosch tenemos una entrevista, un intercambio de opiniones encontradas diferentes sobre el proyecto de desarrollo de Bodega Santo Tomás aquí en la calle Miramar. Así es que ya espérenos usted. Terminamos 5 minutos y estamos de nueva cuenta con usted. Hasta luego. Hasta pronto.